Bueno, hola a todos. Vamos a iniciar con esta lección número 14. Vamos a hacer el repaso de los temas que hemos visto hasta el momento. Hablamos acerca de la escatología en la filosofía y en la religión, la escatología en la historia de la Iglesia cristiana, la relación que tiene la escatología con el resto de la dogmática, el contenido de la escatología general e individual, la muerte física, la inmortalidad del alma, el estado intermedio, existencia consciente de la muerte, la segunda venida de Cristo, los grandes eventos que precederán a la parusia en sí, los conceptos mileniales, la resurrección de los muertos, el juicio final, el estado final, la morada eterna de los justos y empezamos a hablar un tema profundizando sobre lo que es el reino, porque este tema de lo que es el reino es vital para tener un entendimiento claro sobre la escatología bíblica. Y hemos hablado acerca del reino de Dios y el reino de Dios en la profecía de Daniel, mirando tanto la profecía de las bestias como la profecía de las estatuas, y también en esta lección vamos a profundizar sobre las 70 semanas. Este tema de las 70 semanas es un tema fuerte, ¿cierto? Digámoslo así, que de hecho, por ejemplo, el dispensacionalismo se centra mucho en la interpretación de las 70 semanas con respecto al tema que ellos tienen de Israel y la iglesia por separado, y llevan a entender que la iglesia es como si fuera un paréntesis en la historia. Entonces pareciera que para ellos las 70 semanas solamente es un plan para el pueblo de Israel y ya. Vamos a estudiar eso porque a lo largo de la historia también se han tenido interpretaciones diferentes sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero entonces primero vamos a finalizar esta parte de la interpretación de los capítulos de las bestias y de la estatua que veníamos profundizando desde la lección pasada. Entonces el punto 6 empieza a hablar acerca de esta figura excelsa que empieza a aparecer en Daniel capítulo 7, que se llama el Hijo del Hombre. También hemos hablado en otras lecciones que la palabra el Hijo del Hombre era un término escatológico, que nuestro Señor Jesús también lo empezó a utilizar. Daniel 7:13 dice: aparece una figura excelsa que viene, era las nubes del cielo, la cual contrasta con el versículo 13, las bestias que suben del mar. Con ello se quiere entender el origen divino del que vienen las nubes para juzgar. Esa figura que aparece en Daniel capítulo 7 habla de nuestro Señor Jesús, de esa persona mesiánica, y que contrasta con las diferentes bestias que tenían razón humana, mientras que nuestro Señor Jesús viene directamente del cielo. John comenta: un hijo de hombre significa uno parecido a un hijo de hombre como un hijo de hombre. No se dice, al menos aquí explícitamente, que fuera hombre, sino que lo parecía. ¿Qué podemos determinar de esto? Que es una figura humana, no bestial, comparado con las bestias, celeste, no terrenal, comparado con las bestias, lo que sale del mar es terreno y humano, universal, no nacional ni imperial, y eterna, no temporal. Podemos identificar esta figura con Israel o con los santos del Altísimo. Sería una gran pregunta. ¿Esta figura del hombre es Israel, los santos del Altísimo? No, realmente está centrando en nuestro Señor Jesús. Los que sostienen esta tesis apelan los versículos 18 y 27, pero observamos que los santos reciben del Hijo del Hombre el reino después, como encomienda que les es confiada. El Hijo del Hombre es sobrenatural, pero los santos no lo son. Más bien reina como reyes bajo el Hijo del Hombre en el reino. Además, los santos del Altísimo no pueden limitarse solo a los judíos, como si pareciera que muchos que interpretan Daniel 7 y el Daniel 3 y el versículo 9 quieran entender como que solamente está centrando en Israel. Y realmente no es así, está hablando del pueblo de Dios, a lo largo también de la historia. Listo, nos faltaba nomás esa diapositiva de lo que veníamos hablando hace 8 días. Ingresamos a Daniel 9, que es un capítulo bien polémico, que es de las 70 semanas, como habíamos realizado en la introducción. Gran parte de la interpretación escatológica del dispensacionalismo se centra
en las 70 semanas de Daniel, en la forma como ellos lo interpretan, y también que interpretan que le queda faltando una semana profética al pueblo judío. Eso no lo especifica Daniel 9, pero para ellos sí, y colocan una brecha gigantesca en la mitad de estos versículos, de los últimos versículos, y para ellos esa brecha es como si vieran como un paréntesis en la humanidad, y ese paréntesis lleva más de 2000 años. Imagínense, ya 2000 años, un paréntesis que ellos llaman la iglesia. Es que para seguir después el reloj profético, porque faltan 7 años. Eso no lo especifica este capítulo. Esto viene de acuerdo a las interpretaciones de Darby y de la Biblia Scofield, que se volvió popular en Latinoamérica, y es común escuchar a la gente decir que Israel es el reloj profético y que queda faltando una semana. Entonces ahí es donde vamos a analizar Daniel 9. Primero Daniel empieza orando y confesando. Dice así, una porción, del 15 al 19. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, los 70 años, perdónenme ahí por no corregir esa parte de años y número. Dice, por el estudio de Jeremías, Daniel sabe que el periodo del exilio durará 70 años. Se vuelve entonces al Señor en súplica intercesora por el pecado del pueblo, entre el que él mismo se incluye, y apela a la gracia y al perdón divino. Daniel, un hombre de Dios, sabía que se le había determinado que el cautiverio del pueblo duraría un tiempo determinado. Y ese cautiverio también hablaría del plan de Dios para que se cumpliera lo que Dios había determinado para la llegada del Mesías. Mejor dicho, Daniel clamaba por el pueblo porque ya estaba pronto por finalizarse el cautiverio. Pero también Daniel clamaba para que se cumpliera todo aquello que se le había prometido a Israel con respecto a su redención. Y a Daniel le fue revelado el plan de Dios con respecto a la venida del Mesías y al cumplimiento de su plan de redención. Y ya vamos a estudiar poco a poco eso. Entonces dice así, mientras ora acude Gabriel para darle sabiduría y entendimiento. Versículo 20-23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Dice el ángel, ¿a qué principio de ruego se refiere? Los versículos 1 y 2. Muestra claramente la preocupación de Daniel por la asolación de Jerusalén y su término. Ya Israel había pasado un buen tiempo de cautiverio. En otros libros se había hablado que el cautiverio duraría 70 años en el libro de Jeremías, pero ese cautiverio también Dios lo utilizó para llevarlo al cumplimiento del plan de Dios con respecto a la llegada del Mesías. Entonces dice así, luego de haber leído las profecías de Jeremías, que hablaba del término de cuánto duraría el cautiverio, ora con la carga del pueblo en su corazón, confiesa los pecados de Israel y suplica misericordia. Daniel inquiere pues el destino de su pueblo, porque como todo profeta, clamaba para que el pueblo no estuviera en esa constante apostasía en la cual mantenía el pueblo judío. Entonces empieza esta profecía, las 70 semanas, que es una profecía de las más específicas, con datos detallados que hay en la palabra. Y ahí es donde debemos estudiar, porque como iniciamos, es un capítulo polémico en las diferentes posturas escatológicas. Más que todo, la diferencia más grande está en el dispensacionalismo, porque en el posmilenialismo y la milenialismo, por lo general, esta interpretación de esta profecía va de la mano, pero en el dispensacionalismo sí es completamente aparte, más que todo en la parte final de esta profecía, y ahí es donde vamos a analizar. El tema general que se le revela, las 70 semanas decretadas por Dios, se nos introduce ya en el versículo 24 y los detalles se desarrollan en los 3 versículos siguientes. Una primera observación, el original hebreo no dice semanas, sino 7. 77 está determinado sobre tu pueblo, solamente que en términos proféticos una semana, ¿cierto? Se reconoce como una semana profética, es una semana de 7 años. Los 7 representan periodos de tiempos divididos en fracciones de 7, y durante este tiempo Dios realizará la redención mesiánica.
77 están determinados. ¿Por quién? Por Dios, obviamente. Entonces, al finalizar el cautiverio de los 70 años, Dios lleva a Daniel a una profecía de los 77 y es todo el plan, el cumplimiento de ese plan mesiánico, de la venida del Mesías y de la venida de ese reino de Dios que se había profetizado. Entonces dice así: sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad Jerusalén. Daniel, preocupado por su pueblo, recibe contestación a dicha inquietud. La revelación tiene que ver con la súplica. El tiempo del exilio tocaba ya su fin. ¿Qué le esperaba luego al pueblo de Dios? En respuesta se le dice que en medio de su pueblo y en la santa ciudad serán hechas cosas gloriosas. Y se le empieza a determinar detalladamente qué iba a pasar con el pueblo judío. De hecho, los judíos en el tiempo de Jesús deberían haber entendido esto, haber entendido esta profecía de las 70 semanas. Es una profecía demasiado clara y detallada. Cumplidos los 70 años del exilio profetizados por Jeremías, se abre una época de 77, en la que Dios llevará a cabo su propósito con 6 consecuencias como resultado. Y entonces en esta profecía se hablan de 3 consecuencias negativas y 3 consecuencias positivas. En la imagen colocamos a Daniel, una de las figuras que utiliza de Daniel en dibujo, porque sabemos que esta profecía inició por el clamor que levantó Daniel a Dios por la finalización de aquella cautiverio que se había profetizado Jeremías. 3 consecuencias negativas: acabar con la prevaricación, concluir con el pecado y expiar la iniquidad. 3 consecuencias positivas: traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La pregunta es, ¿esto cuándo tuvo su cumplimiento? ¿Ya se cumplió totalmente o todavía esperamos una parte de cumplimiento? Porque los dispensacionalistas dicen que todavía queda faltando una semana, y que no es una semana para la iglesia, sino que es una semana para Israel. Y desde ahí, por eso le digo que para el dispensacionalista esta profecía es casi una piedra angular, porque para ellos no sé de dónde sacan que hay una división de miles y miles de años y que queda faltando una semana, y eso es lo que vamos a estudiar, si esto ya se cumplió o todavía queda faltando una semana profética y que solamente es un plan que le quedó faltando a Dios con Israel. Listo, entonces vamos a estudiar poco a poco cada una de estas 3 consecuencias negativas y 3 consecuencias positivas para después entrar de lleno a profundizar y a estudiar claramente esta profecía de las 70 semanas, que es relevante. Primero, una de las consecuencias es, recordemos que son 6, 3 positivas, 3 negativas, es acabar con la prevaricación. Y la pregunta es, ¿qué es prevaricación? ¿Qué quiere decir esta profecía con prevaricación? Una prevaricación es una transgresión evidente y manifiesta a la faz de todo el mundo. Por esta prevaricación tuvieron que sufrir el exilio. Pero este exilio está llegando al final. Dios quiere terminar con la prevaricación y con sus resultados. Y la prevaricación es el resultado del quebrantamiento del pacto del pueblo judío. Y por eso su rebeldía constante era esta prevaricación. Acabar con la prevaricación es más la rebeldía constante del pueblo, porque es que el antiguo pacto mostraba que el hombre era incapaz de vivir para Dios, porque es que el antiguo pacto declara, haz esto y vivirás, mientras que el Nuevo Testamento, el pacto de gracias es cree y vivirás, y es Dios mismo escribiendo sus leyes en nuestros corazones. Quiere decir que llegaría al final la prevaricación, esa rebeldía constante. En su oración Daniel confesó esta prevaricación, porque es que él, todos los resultados de este pecado, del pecado, lo confesó. Ahora se le dice que las consecuencias de la misma tocan su fin. O sea, ¿el fin de qué? Del exilio. Esta es la voluntad de Dios. B, poner fin al pecado. Llegaría el momento donde se colocaría fin al pecado, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma es colocar fin al pecado? Colocar fin al pecado es esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesús, o colocar fin al pecado es que nuestro Señor Jesús vino y murió por los pecadores. Hay muchos dispensacionalistas que están también de acuerdo con esta parte que se centra en Jesús.
C. Expiar la iniquidad. Dios odia el pecado. Quiere decir que está también hablando de la obra mesiánica en donde se tendría esa parte de expiar la iniquidad. Y es donde se centraba. Los judíos esperaban era una revuelta nacional, pero si nosotros analizamos, porque lo hemos dicho muchas veces que los judíos tenían esa interpretación nacionalista y para ellos la liberación era más una liberación de la esclavitud del Imperio Romano más que la esclavitud del pecado, pero vemos que en la profecía de Daniel se centra es de la liberación de la esclavitud del pecado. Entonces, nuestro Señor Jesús vino ¿a qué? A traer una liberación nacionalista como lo esperaban los judíos de ese tiempo o a morir y expiar el pecado. La profecía es clara. ¿Cómo poner fin al primero sin destruir al segundo? La justicia de Dios no puede ser pasada por alto, pero ahora esta justicia se ha puesto de manifiesto sin menoscabo del amor. Es el tema de Romanos. El lenguaje indica claramente que se requiere un sacrificio expiatorio, sobre cuya base podrá ser perdonada la iniquidad, es decir, se podrá término al pecado. Se llama pasivos o negativos en estos tres aspectos, en el sentido de que se refiere a lo que Dios destruye. Lo negativo, prevaricación, iniquidad y pecado, para dar paso a lo que positivamente va Dios a establecer y dar paso a aquello que va a establecer, va conforme al pacto de gracia. Se le va a dar fin a la prevaricación, al pecado, ¿sí? A la iniquidad para dar paso a los beneficios de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es el paso que se le va a dar paso a esta parte? Traer la justicia de los siglos, lo que traducimos por perdurable, es literalmente de los siglos, es decir, la justicia eterna. Es la justicia que viene de Dios, es exterior a nosotros, viene de afuera del Señor mismo por medio del Mesías. Y esa justicia solamente es posible por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesús. No hay justicia permanente por los siglos por la obra humana. Es solamente somos justificados por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesús. Es un tema que hemos hablado en Cristología, en la teología pactual también, y es un tema relevante en la doctrina cristiana. Esta expresión se relaciona con la primera, acabar con la prevaricación, con la esclavitud. Pues es un contrapartida, no con la esclavitud de un imperio, porque sabemos que al pueblo judío se le permitió salir del exilio, pero el pueblo judío todavía siguió siendo esclavo o parte de los imperios. Recordemos que cuando el pueblo judío volvió, todavía pertenecía primero al imperio babilónico, después pasó a pertenecer al imperio medo-persa, después pasó a pertenecer al imperio griego y después pasó a pertenecer al imperio romano. Cuando nuestro Señor Jesús vino, Israel se le permitió volver a su pueblo, pero Israel no era totalmente libre, era parte de un pueblo que pertenecía a un imperio romano. Entonces, ¿qué era lo que se esperaba? ¿Una libertad nacionalista o la libertad de la esclavitud del pecado? La transgresión manifiesta será sustituida por la justicia eterna y perfecta. Como nos enseña el Nuevo Testamento, el creyente recibe esta justicia por la fe solamente. El justo por la fe vivirá. No por su propia justicia, sino por la que le es imputada en el Salvador y por el Salvador. La justicia que tenemos no es por justicia propia, sino por justicia imputada por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesús. Y cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesús, somos justificados por la fe y esa justicia es imputada en nosotros. El otro beneficio es sellar la visión y la profecía. Esto de sellar la visión y la profecía también ha sido una de las partes de esta interpretación de las 70 semanas también que ha causado mucho revuelo. Sellar la visión y la profecía es ¿qué? ¿Algo que va a pasar al final de los tiempos? ¿O algo que nuestro Señor Jesús vino a hacer? Y es finalizar también con el cumplimiento de todo lo que iba con respecto al Antiguo Testamento y también finalizar todo lo que es el canon bíblico del Nuevo Testamento. Esto constituye una clara referencia a la dispensación del Antiguo Testamento, la que vivió Daniel.
El profeta, en Números 12, 1 al 8, era el representante de Dios y su mensajero ante el pueblo. Después de haber recibido él mismo la palabra divina por medio de visiones y sueños, por eso era llamado desde sus orígenes mismos vidente. Nuestro Señor Jesús vino a cumplir todo aquello que está en el Antiguo Testamento, para dar final al cumplimiento de todo lo que se estaba esperando, y también para dar ese inicio de esa nueva dispensación del pacto de gracia, que sabemos que el pacto de gracia también opera en el Antiguo Testamento, porque también hay salvos del Antiguo Testamento, pero dar esa claridad de lo que es el pacto de gracia que se predica desde el inicio de la humanidad, y también completar el canon bíblico. La alusión al medio por el que Dios se revela a las profetas, la visión es claramente descriptiva del carácter de profetizar, de la naturaleza y el ministerio de los profetas. Toda la institución profética era tipo del gran profeta que había de venir. Todo apuntaba a Cristo. Realmente la profecía del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, y la del Nuevo Testamento también apuntaba del Mesías que ya vino. No existe ese tipo de visión libre que hoy en día se habla, que no apunta a Cristo, sino que apunta a cosas materiales. Ese tipo de profecía y visión realmente está muy apartado de la Biblia. La visión y profecía corresponde al carácter transitorio de la era antigua, que esperaba su perfecto cumplimiento en la futura. Y este futuro es de lo que Daniel va a ser informado, pues se le dice aquí justamente que la dispensación del viejo pacto está llegando a su fin, se le empieza a profetizar, y esa dispensación del antiguo pacto en esta profecía de las 70 semanas muestra su fin, para dar esa parte del nuevo pacto y todo lo que era referente a él, en el cual sabemos que el nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo. El antiguo pacto apunta a ese reino de Dios, y el Nuevo Testamento nos muestra que el reino de Dios ya ha llegado al planeta Tierra. Esto es lo que significa sellar la visión y la profecía, terminar una dispensación. En Apocalipsis 22, sabemos que a Daniel se le había dicho que sellara la profecía hasta que se cumpliera, pero a Juan en Apocalipsis 22 se le dijo que no la selle. Es importante entender esas dos partes. Ello no se refiere a los planes de Dios o a su voluntad, cosas todas ellas inmutables, sino más bien a los medios, a los instrumentos usados por Dios para llevar a cabo aquellos planes y aquella voluntad en el transcurso del tiempo. En la interpretación dispensacional, sin embargo, se enfatiza sobremanera la diferencia entre una dispensación y otra, hasta el punto que casi se podría hablar de ruptura y oposición entre un periodo y otro en lugar de continuidad, porque los dispensacionalistas por lo general tienen 7 dispensaciones. El amilenialista y el postmilenialista por lo general habla de 2, del antiguo y el nuevo pacto. Entonces ahí es donde está la diferencia, porque es que el dispensacionalismo en esas 7 dispensaciones pareciera como que es un pacto de obras abierto y continuado constantemente. Pareciera que cada de las 7 dispensaciones fuera como un pacto de obras renovado. Ahí es donde está la diferencia. Este es uno de los puntos controvertidos entre los dispensacionalistas y quienes no aceptan el dispensacionalismo. C. Ungir al santo de los santos. Este punto sí que es polémico, porque aquí también hay una ruptura muy fuerte con el dispensacionalismo. Ungir al santo de los santos es ¿quién? A nuestro Señor Jesús, cuando Él vino, o en el futuro un templo y al Mesías. Hay muchas diferentes interpretaciones de eso también del dispensacionalismo. Ungir es ungir una santidad de santidades, o sea, lo más santo, lo santísimo. Parece hacer referencia a la unción del Mesías con el Espíritu Santo. Se cumplió ser bautizado por Juan y se puso de manifiesto a lo largo de todo el ministerio del Salvador. Los 6 objetivos de las 60 semanas son todos mesiánicos y se cumplieron todos ya se cumplieron. No estamos esperando una semana que falta del reloj profético, y que de alguna forma el dispensacionalismo colocó ahí una brecha, un paréntesis que ya lleva más de 2000 años, y por eso dicen que la iglesia es como si fuera un paréntesis. No, esto ya se cumplió, la iglesia no es ningún paréntesis, la iglesia hace parte del pueblo de Dios. Dios está formando un pueblo de judíos y gentiles, son muy claros los versículos. Como dice John, cuando Cristo ascendió a los cielos, no faltaba ni uno por cumplirse. Entonces vamos ahora a ver las 70 semanas en detalle, y al final voy a mostrar 2 gráficos para que miremos la diferencia entre la interpretación de las 70 semanas amilenialista y postmilenialista,
y la interpretación de las 70 semanas dispensacionalistas, que hay una gran diferencia, pero más que todo en la parte final, de esa semana restante que ellos dicen que falta. Una de las cosas también diferentes, que es bueno que notemos acá, es que para iniciar a interpretar las 70 semanas de Daniel, se habla de un decreto para construir los muros. Y a lo largo de la historia y en la palabra aparecen 3 decretos. La pregunta es, ¿desde cuál decreto se debe contar las 70 semanas? Y en eso también varía la postura dispensacionalista de las otras, porque es que de estos 3 decretos, ¿desde cuándo se debe iniciar a contar las 70 semanas? ¿Cuál realmente es el decreto para la construcción del muro o para que el pueblo judío regrese a Jerusalén? Hay 3 decretos, desde cuál se comienza la cuenta, y desde ahí es donde también se ven las diferencias. Dice, en Daniel 9, 25, 27 se nos da los detalles del periodo de las 70 semanas. Leemos en el versículo 25, sepas pues y entiendas. A Daniel se le insta a que ponga atención y se esfuerce por entender los detalles. Desde la salida de la palabra, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, desde el final del exilio hasta el Mesías príncipe. Pero ahí es donde está el problema. Existen 3 edictos. ¿Cuál es el edicto? Porque muchos de estos edictos eran para reafirmar ya un edicto que se había puesto. Esto halló cumplimiento en el primer año del reinado de Ciro por su decreto liberador promulgado en el 538 a.C. Hay otros que lo empiezan a contar, más que todo el dispensacionalismo, en edictos diferentes, y que permitió regresar a Jerusalén a los judíos. El punto de partida del cómputo es la fecha de la orden imperial de Esdras 3:1-3, que tenía como propósito la restauración de la ciudad y del templo de Jerusalén a su primitiva condición. Luego, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas en donde se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y hasta el fin de la guerra durará la devastación o desastre. Miren, esa parte del príncipe que ha de venir, sí que ha generado también diferentes interpretaciones con el dispensacionalismo. Porque para el dispensacionalista este príncipe es el anticristo al final de los tiempos. Pero si nosotros estudiamos el desarrollo de esta profecía y eventos tan importantes como lo que sucedió en el año 70, más bien podríamos decir que la venida de ese príncipe está hablando más bien de Tito, que vino y destruyó a Jerusalén, y esa destrucción de Jerusalén juntamente con el templo es dado cumplimiento de la finalización de todo lo que se refiere al Antiguo Testamento, a todo lo ceremonial, a todo aquello que era relacionado con el templo, porque desde ahí no se ha vuelto a construir un templo. Entonces, ¿qué príncipe que ha de venir? ¿El anticristo? ¿O Tito? Ya se cumplió, porque Tito vino a colocar fin a todo lo que era concerniente al antiguo pacto, y más que todo se centraba en el templo, porque el templo era la parte principal de toda la religión judía. Y eso también lo vamos a estudiar. Y por otra parte, una semana, esta semana restante es ¿qué? Confirmar cuál pacto. Un pacto que va a ser el anticristo al final del tiempo, un pacto que va a ser el anticristo con los enemigos de Israel, como lo dicen los dispensacionalistas. Yo he escuchado a Armando Alducin que dice que va a ser un pacto que con Hamas, con Hezbollah, y que ese pacto será un pacto engañoso. ¿Cuál pacto engañoso? ¿Este pacto se refiere a un pacto que va a ser el anticristo? ¿O está hablando del pacto de gracia que nuestro Señor Jesús hizo y fue confirmado, y es el nuevo pacto del cual se está hablando? Porque si se finaliza el antiguo pacto es porque hay un pacto que va a prevalecer. Entonces mire que es desde aquí donde se empieza a interpretar de una forma diferente la forma como los dispensacionalistas ven estas 70 semanas. Y dice, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sacrificio y cuál ofrenda? ¿De un templo futuro? ¿De un templo futuro que va a volver otra vez a la ley? ¿O con la venida de nuestro Señor Jesús ya finalizaron los sacrificios y la ofrenda? Ahí es donde está la diferencia. Algo
del futuro que va a cesar del templo, que no tiene ni siquiera sustento, si nuestro Señor Jesús constantemente en el Nuevo Testamento es claro, y en Hebreos que ya finalizó todo lo ceremonial. Entonces esto más que todo se refiere, es que con la venida de nuestro Señor Jesús cesaron los sacrificios y la ofrenda. Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Cuál desolador? ¿Anticristo o Tito? Después, porque sabemos que la consecuencia también de la muerte de nuestro Señor Jesús es el castigo a esa generación. Y es ese juicio del año 70, que es real, que lo hemos hablado mucho. Dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, total son 70 semanas, ¿cierto? 77. Las 7 semanas o 7 constituye el periodo entre el primer retorno de los judíos del exilio bajo Zorobabel, según el relato de Esdras y Nehemías, y la culminación de la obra de estos siervos de Dios cuando Jerusalén fue reedificada en tiempos angustiosos. Cuando uno lee Esdras y Nehemías, también se habla de la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. Dice, las 72 semanas o 7 abarcan un tiempo que media entre esta época y la primera venida de Cristo. Por lo que se refiere al versículo 25, hay unanimidad de opiniones. Scofield y John, un dispensacionalista, y John, un no dispensacionalista, todos concuerdan, excepto los modernistas, en que estas predicciones se cumplieron con el advenimiento de las manifestaciones de Jesucristo. Por eso, la primera parte de esta profecía, en muchas ocasiones vamos de acuerdo con los dispensacionalistas. La discusión surge cuando llegamos a los versículos 26 y 27, y es la segunda parte de esta profecía, es donde empezamos a ver cosas de interpretación diferentes, y ahí es donde se marca la ruptura en la interpretación de las 70 semanas. Según John, el versículo 26 trata de lo que tendrá lugar después de las 72 semanas, que es el tiempo que va desde la restauración de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Se mencionan dos eventos: se quitará la vida del Mesías, que dice, y no por sí, eso es claro. B, el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad, pero sin precisar si acontecerá inmediatamente después o pasado cierto tiempo en el transcurso de la semana septuagésima. Ateniéndonos a la exégesis, simplemente los dos eventos son fácilmente interpretables. Es un evento que va consecuentemente del anterior, no es por allá en el futuro. A, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Se trata del ungido Mesías, que aparece ya en el versículo 24, ungir al santo de los santos. Versículo 25, el Mesías príncipe, y constituye una clara referencia a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo, es muy claro. B, el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad. Uno no menos clara profecía sobre la destrucción de Jerusalén por las tropas de Tito en el año 70 de nuestra época. No es el anticristo para allá en el futuro. Es muy clara la evidencia de Tito. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre el año 70? Lo que pasa es que el dispensacionalismo no le da mucha importancia a ese suceso del año 70, que es muy relevante. Dice, de la guerra durará las devastaciones o un desastre, un periodo no determinado que afirma que ha durado ya casi 2000 años. Es el célebre paréntesis que caracteriza la doctrina dispensacional y que inserta a la Iglesia y los ministerios del reino de los cielos en oposición al reino de Dios para los judíos. Mejor dicho, coloca a la Iglesia en un paréntesis ahí forzado, porque es un paréntesis forzado, que dice que queda faltando una semana y que todavía falta un plan con el pueblo judío. Dice, cuando llegará a su fin la edad de la Iglesia y cuando comenzará la semana septuagésima, no se revela ninguna parte de la Escritura. El versículo 27 trata de la última semana, solamente habla la última semana, pero no quiere decir que si se habla de la última semana es para colocar a la Iglesia ahí en un paréntesis forzado. A partir de aquí todo hay que referirlo a la última semana, interpretada en términos de final de los tiempos después de que la Iglesia haya sido arrebatada, es lo que dicen los dispensacionalistas. Entonces, entre la semana 69, después de la cual se le dio muerte al Mesías, y la semana 60, en la cual 70, en la cual el cuerno pequeño de Daniel 7 efectuará su carrera espantosa, interviene la presente era de la Iglesia, según los dispensacionalistas. El versículo 27 trata de los últimos 3 años y medio de los 7 que forman la semana 70 y que son idénticos con la gran tribulación y el tiempo de angustia y la hora de la prueba.
de la prueba. Estamos hablando de una interpretación dispensacionalista de cómo interpreta esta última semana. Sabemos que habla de la última semana, pero para el dispensacionalista es que es estos 7 últimos años que la iglesia va a ser arrebatada, y los últimos 3 años y medio donde se va a manifestar realmente y va a colocar su cara como es el anticristo. Entonces la pregunta es, ¿realmente es eso la interpretación de la última semana? Así que según los dispensacionalistas, solo hasta este versículo trata el Apocalipsis de cosas que conciernen a la iglesia. El resto del libro pertenece al tiempo del fin, ese salto que hay que dar para dejar sitio al paréntesis dispensacional forzado que colocan los dispensacionalistas. Contrariamente a lo que imaginan algunos, la controversia dispensacional versa sobre este paréntesis de la iglesia más que sobre ningún otro punto. Ni siquiera el milenio es lo más característico de la escuela dispensacional, sino que cómo interpretan estas 70 semanas de Daniel y cómo fuerzan el versículo, un paréntesis que no sé de dónde es que lo sacan, y colocan a la iglesia como si fuera un paréntesis, y la iglesia no pertenece a la parte de la última semana. Hay premilenialistas que no son dispensacionalistas, casi siempre por la cuestión de la iglesia, como los hay que no son pretribulacionistas, es decir, que no aceptan que la tribulación afecte solo a los judíos, sino a todo el pueblo de Dios. Ya hemos también hablado de eso. ¿Será que la tribulación final, la iglesia va a ser arrebatada? No, o la iglesia va a pasar por la tribulación. Ya le hemos hablado que la posición amilenialista y postmilenialista es que la iglesia va a pasar por la tribulación final. La doctrina dispensacional tiene consecuencias que afectan a un buen número de cuestiones, pues entraña una concepción propia de la iglesia como un paréntesis, o sea, ve la iglesia como un simple paréntesis, que es impugnada por las demás escuelas de interpretación e incluyen 2 venidas de Cristo al final de los tiempos. Ya hemos hablado acerca del dispensacionalismo que ve 2 venidas de Cristo, no así en el amilenialismo y postmilenialismo. La segunda venida para buscar a los santos y la tercera con sus santos, en vez de una sola y única segunda venida, que es la que realmente se centra la escritura. ¿Cómo interpretan Daniel 9, 26, 27 los creyentes no dispensacionalistas? Y ahí estuvimos hablando un poco y adelantando un poco sobre esto, pero vamos a profundizar un poco más. Versículo 26b dice, y su fin será con inundación, cataclismo, desastre espantoso, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones o el desastre. Yo ya les adelanté un poco de esta interpretación, pero es bueno que la profundicemos y la recalquemos más, porque yo sé que este estudio de las 70 semanas es complejo. Yo también les motivo, hay un estudio de Sugel Michelén de las 70 semanas muy bueno, lo tiene hasta escrito en Google para que lo puedan buscar. Este versículo 26 termina con referencia a la destrucción de Jerusalén. Esta interpretación que estamos viendo es de José Gru y es muy buena también. Esto no lo consiguió Tito en un solo día, fue algo espantoso el sitio de la vieja ciudad, y puede consultarse en el libro de Flavio Josefo para enterarse de los horrores de aquella guerra, que fue consecuencia también de esa generación que fue la que le dio muerte a nuestro Señor Jesús. El final del versículo 26 relata la extensión de los sufrimientos hasta el fin, cuando el general y el futuro emperador Tito arrasó la ciudad después de mucho tiempo de desastre y horrores. Flavio Josefo es el que dice que el sitio de Jerusalén duró 3 años y medio y fue algo espantoso. Lo hablamos en la teología pactual. Espantoso lo que sucedió en Jerusalén, en este sitio de Tito, por allá en el 69, ¿cierto? 68, en donde casi que se comían a los niños, donde habían locuras, cosas aterradoras de esas personas que estaban dentro de Jerusalén. Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Literalmente es prevalecer el pacto, es decir, el pacto ya existente, o sea, el nuevo pacto. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesús? Para confirmar y para pactar formalmente el pacto de gracia. Lo que se subraya es que ahora sus términos y condiciones serán hechos efectivos. Quien hace prevalecer el pacto, es imposible imaginar que el sujeto de esta afirmación sea el príncipe pagano del versículo 26, o sea, un anticristo futuro. La doctrina dispensacionalista habla mucho de un pacto de paz, de una falsa paz, que tendrá el anticristo
con los enemigos del pueblo de Israel. Yo por mucho tiempo, cuando yo fui dispensacionalista, yo hablé de esto y decía que con Hamas, que con Hezbollah, y que después quebrantarían ese pacto y se irían contra el pueblo de Israel. ¿Qué pacto? Está hablando aquí, está hablando del pacto de gracia. Todo el pasaje presenta al Mesías como el personaje principal, activo y destacado en esta sección. Es pues lógico que la exégesis tradicional cristiana haya visto aquí también al Mesías como aquel que confirma el pacto y lo hace prevalecer. ¿Qué pacto prevalecerá? El de gracia, no puede ser otro. Pues ya llegó fin al antiguo pacto, pues va a prevalecer es el pacto de gracia. Dios no hace más que pactos de gracia, que hace pactos de gracia con su pueblo. Mediante este pacto el Mesías fue ofrecido en expiación por el pecado y ahora del fruto de su labor redentora verá resultado de vida eterna. La última semana es interpretada como haciendo referencia al tiempo que sigue a la muerte y resurrección y ascensión de Cristo. La última semana no es por allá en el futuro. La última semana ya se cumplió, hermanos. Ya se cumplió. Y es el tiempo de la iglesia hasta que el Mesías venga en su segunda venida. Ya se cumplió y tiene como resultado el cumplimiento hasta que nuestro Señor Jesús venga. Mejor dicho, esa última semana ya se cumplió y da como resultado hasta el final del tiempo. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya hablamos, ¿quién? Nuestro Señor Jesús. El culto judío cesa definitivamente después de la destrucción del templo de Jerusalén y a pesar de algunos intentos de corta duración de reprenderlo en el exilio en Egipto, el simbolismo judío que apuntaba al Mesías ya no tiene sentido. Hebreos 8:13 ya llegó a su fin. Es el mismo Mesías, aunque sirviéndose de las circunstancias históricas, quien hace cesar el sacrificio y la ofrenda y se viene a hacer firme esa finalización del sacrificio y la ofrenda con la destrucción del templo en el año 70. Versículo 27b. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién? Tito. Y destruye el templo. Se le da fin a todo lo formal, religioso y ceremonial del Antiguo Testamento. Pero no sin antes haber practicado muchas abominaciones en su interior y en la santa ciudad de Jerusalén. Este estado de destrucción durará hasta la consumación determinada por Dios. Según Taylor, Mauro, John y los demás representantes de la teología del pacto, el versículo 27 tiene como centro los resultados de la obra redentora de Cristo y las consecuencias del rechazo del Mesías por parte de Israel. Por eso el año 70 es importante para los temas de interpretación, porque se le dio final a ese punto central del Antiguo Testamento y de la parte ceremonial judía, y fue el templo. Estos autores afirman que las 70 semanas constituyen un periodo continuado de tiempo y que es imposible separar por espacios de siglo la última de la penúltima semana. O sea, como hacen los dispensacionalistas que dicen, ¿cuál es la postura del dispensacional? Queda faltando una última semana. No queda faltando una última semana, esa semana ya se dio. Mauro arguye que el príncipe del versículo 27 que confirmará el pacto no puede ser sino el Mesías del versículo 26 y no el cuerno pequeño, el anticristo, y desafía a los dispensacionalistas que lo prueben. 1. Que un futuro príncipe romano hará un pacto con los judíos. ¿Cuándo? ¿Quién? 2. Que el supuesto pacto será de una semana de duración. ¿Cuál pacto? Es donde aparece la palabra. Que tendrá como propósito permitir a los judíos reprender sus antiguos sacrificios en el templo, que es como lo que el dispensacionalista espera, que se construya el tercer templo. Hasta probablemente lo puede hacer, pero la pregunta es, ¿será una bendición o será visto como abominación? 4. Que el supuesto príncipe quebrantará el pretendido pacto a la mitad de la semana, lo que provocará el cese de los sacrificios. Mauro afirma que no hay pruebas bíblicas para ninguno de estos puntos, que son puntos centrales del dispensacionalismo. Resumiendo, según estos autores, y en una línea tradicional hasta mediados del siglo XIX, las 70 semanas de Daniel se distribuyen en las siguientes maneras. Versículo 24. Resumen de acontecimientos que tendrán lugar en estas 70 semanas. El centro es la obra de Cristo. Es la obra expiatoria de Cristo. Versículo 25. Versículo 7. Semanas que cubren el tiempo del retorno de judíos a Palestina y reedificación del templo. Esta es la postura antigua, no la dispensacionalista, que es nueva, que comenzó con Darby y con la Biblia Scofield y con muchos otros representantes de ahí en adelante.
Versículo 26, 62 semanas que abarcan desde la reedificación de Jerusalén hasta el advenimiento del Mesías. Dice, desde la salida hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Y después de 62 semanas, queda faltando, ¿cierto? Y más 7 igual 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, es decir, en la 70ª semana, Tito destruirá la ciudad y el santuario. El versículo 26 se refiere a la semana 70, en la que Cristo lleva a cabo la redención anunciada en el versículo 24, y ya voy a mostrar un gráfico para que nos quede más fácil entender lo que les he estado mostrando. Versículo 27, Mauro escribe, la versión y por otra semana confirmará el pacto, ha sido causa de confusión para muchos, y ahí está el punto de la diferencia. Esta expresión podría dar pie a pensar que no se trata del pacto eterno, el cual es eterno y eternamente confirmado, pero apenas puede concebirse que ningún pacto de ninguna clase, y menos uno de tanta importancia en esta profecía, fuere confirmado solo por tan breve tiempo, solamente por una semana. ¿Quién firmaría un pacto de esta naturaleza? Incluso si supiésemos, aunque sin prueba bíblica para apoyarlo, que la profecía se refiere a algún hipotético pacto de un supuesto príncipe al final de los tiempos para restaurar los sacrificios del templo por 7 años, sería posible que semejante pacto fuera limitado al significante plazo de 7 años. Esa es la postura dispensacionalista, un pacto que hará con las naciones vecinas de Israel, en donde va a tener paz, y donde va a tener en sí una paz perdurable, y después dice que ese pacto va a ser quebrantado porque va a ser un pacto de engaño. Así es como lo dicen muchos dispensacionalistas como Alducin y también MacArthur. En vista de estas dificultades presentadas por la expresión y por otra semana, aquí John José Group consulté a un erudito hebreo y le pregunté si en el original había preposición por o alguna otra cosa que la implicara. Su respuesta y la de otros consultados es que no hay tal preposición por en hebreo, ni nada que lo sugiera o implique. Esta información se amplía con el resto del versículo, cuya traducción literal es: una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar mi sacrificio. Ahora el sentido de la primera cláusula del versículo 27 es fácil, inteligible, no por una semana, ¿sí? Porque ese por es como el punto de discusión analizando el original hebreo, ¿sí? Más bien es una semana confirmará el pacto con muchos. Una semana confirmará el pacto, continúa Mauro, es lo mismo que decir en esta semana de que estamos hablando será confirmado el pacto, porque es que nuestro Señor Jesús vino a pactar formalmente el pacto de gracia que se predica desde el Antiguo Testamento. En esa semana es que vino a pactar formalmente el pacto, ahí es. No que el pacto duraría por una semana, sino que en esa semana se confirmaría el pacto. Es decir, en la última semana, en virtud de lo que ocurriría en dicha semana, será establecido firmemente el pacto. Esta es la profecía de Daniel, ¿cierto? El resto del versículo 27 lo explica así Mauro: a la mitad de la semana, que probablemente es la muerte de nuestro Señor Jesús. Muchos dicen que nuestro Señor Jesús murió de 33 años, otros dicen que probablemente de 35. Se producirá la muerte del Mesías a cabo de la otra mitad, ¿sí? 35 años más. Tito asolará Jerusalén produciendo la abominación desoladora, citada por Jesús en Mateo 24:15, que fue un tiempo donde Tito llegó y fue un tiempo aterrador en donde muchos judíos sufrieron y vivieron grandes angustias. Y más, por eso busquen lo que escribió Flavio Josefo con respecto a esa asolación de Tito, que fue cruel. Muchos judíos fueron crucificados fuera de Jerusalén, para vista de las demás personas que estaban en Jerusalén encerrados, como en rebeldía. Muchas de aquellas personas que se encerraron con ese sentido nacionalista empezaron casi a traer profecías engañosas diciendo que el Mesías vendría y los liberaría. Empezó a escasear el hambre. A las personas que estaban en Jerusalén, de estos grupos radicales nacionalistas, empezaron casi a someterlos. Se tuvieron guerras internas en Jerusalén donde mataban unos a otros, donde se robaban la comida, donde llegaron casi al bestialismo, ¿cierto? Y al final de estos radicales escaparon y muchos de ellos se autosacrificaron porque no querían morir
por manos romanas. O sea, la religiosidad y herejía en esa generación que crucificó a nuestro Señor Jesús era aterradora. O sea, había engaño y esa generación era aterradora. Y por eso vino este juicio de Tito, destruyó gran parte de Jerusalén y destruyó por completo el templo. Y desde ahí no se ha vuelto a construir un templo judío. El sentido del pasaje pues es el siguiente. La última semana verá la confirmación del pacto. O sea, se verá la confirmación del pacto porque llegaría a su fin todo lo ceremonial. Pues no solamente se cumplirían las 6 predicciones del versículo 24, sino todos los gloriosos resultados salvíficos que emanan de la cruz y que constituyen el clima de todos los tiempos. En medio de la última semana, Cristo hará cesar los sacrificios de la ley mosaica al ofrecerse, porque Cristo, al morir, ya llegó a su fin. Todo el sacerdocio levítico, todo el sumo sacerdocio arónico, llegó a su fin todo aquello que apuntaba al sacrificio de Cristo. Todas esas leyes ceremoniales y sacrificiales culminaron con Cristo, y es ahí donde llegó a su fin. Él mismo en la cruz por nuestros pecados es que da como fin los sacrificios. Jerusalén, no obstante, será asolada luego de haber rechazado al Mesías. El cumplimiento es mesiánico y fue totalmente realizado en la primera venida de Cristo. Antes de inclinarse por una u otra escuela, el estudiante deberá orar mucho buscando la luz de Dios y pidiéndole sabiduría y entendimiento, que fue lo que se le dio a Daniel. Esa última parte de la semana, de las 70 semanas de Daniel, es necesario estudiarla con profundidad, porque la interpretación dispensacionalista la aparta en bastantes años y hay cosas fuertes ahí que es necesario interpretar. Primero, la postura de los que no aceptan la absoluta y única autoridad de la Biblia, nos referimos a su absoluta veracidad y autoridad divina. Estos suelen referirse al pasaje a Antíoco Epífanes. La desolación escrita en el versículo 27 es la causada por Antíoco. Hay muchos que interpretan de esa forma, ¿cierto? Y lo llevan más bien a ver desde el pasado. Porque recordemos que Antíoco Epífanes fue el que sacrificó un cerdo en el tiempo de los macabeos, por eso colocamos ahí Macabeos 4:30-38, y eso fue una aberración total, porque el cerdo, sacrificar cerdos, va contra la ley. Entonces, el ungido del versículo 25 del sacerdote Onías, muchos interpretan de esa forma, es como una interpretación pero mucho más pasada. Después de puesto hacia el 175 y asesinado por la gente de Antíoco, él es también el príncipe de la alianza de 11:22. A todo el pasaje se le priva de su carácter mesiánico y hay que interpretar, por eso el centro de la escatología es Cristo, el centro de la escatología no es Israel. Y ahí es donde está el problema. Nos extraña comprobar cómo la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Montserrat y otras versiones católicas modernas aceptan esta clase de interpretaciones. Las objeciones a esta postura son muy serias, no solo desde el punto de vista doctrinal del creyente que acepta la absoluta veracidad y autoridad divina de la Biblia, sino incluso por los reparos de orden textual, histórico y exegético. Y es que debemos profundizar en estos temas y ser claros, porque esta interpretación de las 70 semanas de Daniel debe tener su enfoque es mesiánico. Estos reparos son tan importantes que hace imposible la aceptación de esta postura a menos que una se halle imbuido de fuertes prejuicios. La postura dispensacionalista ya expuesta, que es muy común en Latinoamérica, que se volvió famosa por la Biblia anotada de Scofield y en este tiempo de la Reforma pues por MacArthur. Como yo muchas veces le he dicho, yo respeto mucho a MacArthur como maestro, pero en el tema del dispensacionalismo ahí sí estamos en completa diferencia. Y el punto 3 está la interpretación mesiánica tradicional. Entonces miremos, yo creo que para que finalicemos acá, para no entrar en un tema nuevo, analicemos un poco estas dos gráficas. La primera es la interpretación dispensacionalista y la de abajo es la interpretación amilenialista, o más bien podemos decir la no dispensacionalista. Analicémosla al detalle. Miremos la diferencia en los decretos. Yo les he dicho que hay 3 tipos de decretos, por eso mire que en esta hay muchas otras posiciones de las 70 semanas dispensacionalistas. En esta inicia en el 444, que es un decreto,
esta otra inicia en el 457. Entonces miremos que como hay 3 decretos de la construcción de Jerusalén y del decreto para que los judíos vayan otra vez a su pueblo, ese inicio de contar las 70 semanas también varía partiendo desde cuál decreto, de qué decreto, ¿sí? Muchas de la posición dispensacionalista inician para poder organizar y cuadrar su decreto en el 444, en el decreto de Atarjerjes, no en el decreto de Darío, ¿cierto? Que aparece en Nehemías 2:1-8. Y ellos cuentan esas 69 semanas desde ahí. Entonces dice el decreto para restaurar. Entonces cuenta 69 semanas hasta que aparece el Mesías príncipe. Pero para ellos entonces la muerte de nuestro Señor Jesús está en el 30 y más o menos 33 después de Cristo, de la entrada triunfal de eso. Y desde ahí colocan lo que llaman el paréntesis dispensacional. Cuando dice, listo, el Mesías es cortado, se le da muerta al Mesías y entonces se inicia la edad de la iglesia. Un paréntesis dispensacional y para ellos dice, listo, entonces desde aquí, con la muerte del Mesías, se paró el reloj, se detuvo el reloj profético de Israel, el plan de Dios con Israel, y en un futuro ese plan profético va a iniciar. La pregunta es, ¿eso tan forzado por qué? Pero así es como se ha vuelto común. Entonces estamos en un paréntesis de esta profecía, un paréntesis que lleva 2000 años, cuando no sé cuántos años durará más la iglesia, y después la iglesia va a ser raptada, porque sabemos en la posición de dispensacional donde ven casi 2 venidas de Cristo, una de ellos es por la iglesia y la otra final, y no la interpretan que la Biblia solamente habla de una solita. Entonces dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación ni nada, mejor dicho, cuando inicia esta última semana la iglesia ya no está, sino que dice, listo, entonces volvió otra vez a iniciar el reloj profético para Israel, y es una semana, y en esta primera semana se va a hacer un pacto, el anticristo va a hacer un pacto de paz engañosa, se va a mostrar como un hombre bueno por 3 años y medio, y después en estos 3 años y medio se va a mostrar malvado, perverso, va a entrar a Israel, se le permite construir el pueblo de los judíos, y el Mesías va a entrar, y va a entrar el pueblo judío, y va a hacer lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, sacrificar un cerdo, y sentarse ahí hasta la vuelta del Mesías. Esa es la posición dispensacionalista. Ahora miremos una de las posiciones amilenialistas. Hay otras más, hermanos, como les digo, busquen la de Sugel Michelem, son muy semejantes, pero ya todos hablan de que ya todo se cumplió. Entonces hablamos de un edicto del 457, 7 semanas, ¿cierto? Hasta el 408, que habla de 49 años, 62 semanas, hasta que se habla de ungir al Mesías príncipe, y esa ungir es claro el inicio ministerial de nuestro Señor Jesús en el 27, después de Cristo, ¿sí? Después la muerte de nuestro Señor Jesús más o menos en el 31, otros lo ubican, por eso les digo, hay otros gráficos también amilenialistas, donde nuestro Señor Jesús es crucificado y después habla de esa última semana, de esos últimos 7 años, y que los llevan hasta más adelante todo lo que tiene que ver con la destrucción de años más adelante, en el año 70, ¿cierto? En el 34, hay muchos que colocan, miren, voy a hablar por ejemplo de este gráfico. Muchos hablan del 34 como la muerte de Esteban, ¿cierto? Por eso les digo, hay otro gráfico que apunta también es a la muerte, al año 70, que va de acuerdo a lo que estuvimos interpretando. Solamente que quería mostrar diferentes gráficos. Esto es uno de los gráficos utilizados, pero hay otro que los lleva hasta el año 70, que es la parte de la destrucción de Israel, de Jerusalén, por causa de Tito. Usted también lo apunta, es la confirmación de ese pacto por una semana y la forma como empezó a tenerse una persecución sobre la iglesia. Entonces vamos a dejar hasta acá, hermanos, para no entrar a esta parte del reino de Dios en los evangelios. Acabamos de tocar un tema que es fuerte, un tema que es profundo, donde hay hasta diferentes interpretaciones dispensacionalistas y también otros gráficos. Por eso les digo, ahí también les coloqué en la profundización el estudio de Sugel Michelem de las 70 semanas para que lo puedan estudiar. Y vamos a finalizar acá. Dios los bendiga.